Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Estresada. Buenas noches. Ah, creo que nunca habían hecho catarsis tan rápido conmigo. ¿Cómo están estresados? Bueno, vamos a esperar unos minutitos más para poder dar inicio a la clase en lo que sus demás compañeros continúan ingresando a la sesión y mientras tanto, o bueno, quiero ver cuántos somos, si no, vamos a dar inicio mejor. No, si siguen entrando. Bueno. Ok, vamos a dar inicio y quienes se vayan uniendo, yo los voy a ir aceptando en el transcurso de lo que es la clase. Espero que hayan tenido unas reparadoras vacaciones, que en su trabajo hayan podido descansar. Sé que de la U fue así, pues a menos que tuvieran alguna tarea en algún otro curso, que no creo que haya sido el caso, pero de haber sido de esa manera, creo que descansaron de varios más cursos. Entonces me alegro poderlos ver. A quienes puedan encender su cámara, por favor, los invito a que lo hagan. Me gusta verlos, me gusta saber que están ahí detrás de lo que es esa cámara apagada, detrás de esa fotografía o de esa letra. Entonces, por favor, quienes tengan la oportunidad, van encendiendo su cámara. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. Ay, es buenas noches. No tenga pena. Sí, Jonathan, cuéntame. No se puede responder más veces. Ah, sí, porque ustedes tienen 5 licenciados. Sí, pues. Monchín, Monchín, Monchín. Claro. Qué bueno que me di. Eso lo voy Pero sí a... se puede calificar a todos los licenciados en ese mismo link. Es que hay como dos partes y la segunda fase creo que es donde aparece el listado de sus licenciados. Algo así recuerdo que es. Antes de mandárselos lo hice y allá lejos es que me acuerdo que en la segunda fase es que ustedes tienen como el listado de sus licenciados y en la parte de abajo ustedes pueden irlo llenando. Pero de igual manera, siempre lo voy a comentar para aquellos que tuvieron dificultad para poder hacerlo. Ahí está. Bueno. Ay, Dios mío, permítanme. Aquí está. Hoy vamos a continuar con el tema de trabajos académicos. Estos recuerden que nos ayudan no solamente en lo que es el transcurso de nuestra carrera universitaria, sino que también en la aplicación cuando nosotros ya estemos directamente en el campo laboral. ¿Por qué razón? Porque nos permite el saber cómo redactar lo que es un prólogo, por ejemplo, una correcta introducción. ¿Introducción a qué? A un informe, el informe de un paciente, cómo concluir lo que es un tipo de informe, cómo poder leerlo, utilizando qué tipo de lenguaje, cuáles son los métodos de investigación que nosotros vamos haciendo, si estos son cuantitativos o cualitativos. Entonces, definitivamente los trabajos académicos se acoplan bastante. No diría ajeno a la carrera que nosotros estudiamos porque sería para todas las carreras, pero para la nuestra en específico es de vital importancia que nosotros sepamos cómo podemos trabajarlo. Pero previo a eso, quiero pedirle por favor, veamos a Fernando si lo puede leer, si puede leer lo que tiene ahí en pantalla. Con gusto, licenciada. Dice, la productividad no solo se trata de hacer más, sino de crear más impacto con menos trabajo. Ok, muchas gracias. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan productivos creen que están siendo? Porque el trabajar mucho no quiere decir que yo esté siendo productivo. Dentro de una sociedad en la que hoy en día vivimos demasiado acelerados,
¿Qué pasa cuando yo descanso? Viene ese pensamiento de, podría estar haciendo otra cosa. Y me siento culpable, me empiezo a acusar a mí mismo y creo que por hacer más cosas estoy siendo más productivo. Pero ese es un error que nosotros hemos llegado a formar a través de falacias, a través de constructos que realmente no tienen validez para lo que es la productividad en sí. Entonces, por eso les pregunto, ¿qué tan productivos creen que están siendo durante estos últimos meses? Veámoslo desde el ámbito académico, perdón. A mucha gente se le hace más fácil el poder responder cuando es con ponderación, cuando es con escala. Del 1 al 10, ¿qué tan productivo estoy siendo? ¿General o así como dice En el el ámbito pensamiento? académico. Yo tal vez un 7. Ok, muy bien. ¿Y qué es lo que sucede? La productividad también va a variar, puede variar de mi estado de ánimo. Ahí es donde entra la disciplina. ¿Cuál es la diferencia? Que tenga o yo el deseo de leer o no, aún así lo voy a hacer porque hay disciplina de por medio que me ha enseñado el que lo debo de hacer, ajeno a lo que es la parte almática que nosotros tenemos, ¿verdad? Esa parte emocional o sentimental que podemos llegar a tener en nuestro diario vivir. Porque es que yo me levanto todas las mañanas para dirigirme al trabajo. Bueno, porque si no, seguramente no como, seguramente me lo van a descontar, seguramente me despiden. Bueno, esa es una motivación extrínseca, forzosa, pero es una motivación. Entonces, veamos qué tan productivos estamos viendo, pero con un ojo crítico. Les repito, el que estemos trabajando de más no quiere decir que seamos más productivos. Entonces, hagamos una pausa, detengámonos porque hacer pausas también es necesario para poder evaluar lo que nosotros estamos trabajando. Recuerden, dentro de lo que es la administración está el planificar, organizar, dirigir y controlar. Y el controlar, el examinar, el evaluar, se comete el error de hacerlo hasta el final del proceso. Y yo les pregunto, ¿de qué me sirve mi evaluar hasta el final si lo pude haber corregido en medio y al inicio? Entonces, hacemos la pausa y vamos corrigiendo en los momentos que sean necesarios. Muy bien. Vamos ahora a hablar acerca de lo que es un artículo científico. ¿Han leído ustedes en algún momento algún tipo de artículo? No necesariamente científico, pero ¿han leído algún tipo de artículo ustedes? Jonathan ha leído por ahí, ¿alguien más? Sí, Sí, yo me acuerdo cuando era adolescente y estaba en esas revistas, no sé cuántas lo leyeron, la revista Tú, la revista que venía en el periódico, ¿cómo se llama? La revista Chicos, que venía en el periódico. el aula. El aula también, y ahí venían distintos artículos que obviamente pues eran enfocados al tipo de personas que lo leían, ¿verdad? El público de nuestra edad. Y toda la diferencia con lo que era el periódico que tal vez nuestros papás leían. ¿Por qué nosotros leíamos esto y no leíamos lo que era el periódico? Por aburrido. Porque lo demás nos parecía interesante. Puede que tuviera algún tipo de vocabulario que en ese momento no lográbamos comprender, un contexto del cual, si bien lo estábamos viviendo, no será del todo claro, pero los artículos juveniles que nosotros leíamos en esas revistas eran de nuestro interés, sabían cómo llegar hacia nosotros. Y con ello inmerso publicidad. ¿Qué otras cosas? Algunos tips, ¿verdad? Bueno, en fin. Cuando ponían las encuestas. Ujú. También las encuestas, es cierto. Responde para saber si estás a la moda. Y ahí está uno respondiendo. ¿Te ama o no te ama? ¿Te amo o no te Sí, sí.
Ok, claro, claro. Bueno, y ahí entra tal vez como el tema, el dilema de lo moral, ¿verdad? ¿Será bueno decir mentiras blancas para no herir a una persona? Bueno, mentira es mentira, independiente a lo que nosotros querramos disfrazarla. ¿Qué otra cosa podríamos ver acá desde el punto de vista psicológico? ¿Cuál es la patología de las personas que mienten excesivamente? Mitómano, ¿verdad? La mitomanía. Personas que mienten por impulso porque hay distintos factores en su cerebro que están segregando, por ejemplo, la adrenalina. Porque es que nosotros nos subimos a lo que son las montañas rusas, porque estamos buscando ese choque de adrenalina. Ahora para ellas no le es suficiente solamente ese pequeño choque que, si bien es cierto, va y luego disminuye en picada por la dopamina, una mentira la tienen que sostener constantemente. Yo les puedo decir personalmente, no, no es que no mienta, sino prefiero no mentir porque tengo mala memoria. Entonces, cuando digo una mentira, después la tengo que sostener y ya no me acuerdo qué mentira dije y después tengo que mentir sobre la mentira que dije y ahí es donde, pues, me delato yo solita. Pero para las personas que padecen de mitomanía, pues no es tan fácil el refrenarlo, ¿verdad? Es como a una persona cuando padece de depresión, no estés depresivo, sé feliz. Ay, ya se curó. No, no es así. Lo mismo para una persona que padece mitomanía, no es así, ¿verdad? Yo siento que una mentira amarra otra mentira. Sí es, definitivamente. Así es, tal cual. Veamos. Muy bien. Entonces, los artículos, qué bueno que todos tenemos el concepto amplio acerca de lo que es un artículo. Veamos ahora específicamente cuál es uno científico. Nos vamos a ir entonces a la página de nuestro libro. Ustedes saben que yo siempre lo comparto acá en la presentación. A la página 72. Ustedes van leyendo y pueden ir subrayando. Yo voy a ir leyendo lo que está aquí en pantalla. Artículo científico. Generalmente describe los resultados de una investigación concluida o en proceso. Entonces, no necesariamente tiene que estar terminado lo que es la investigación científica para que el artículo científico pueda llegar a presentarse, a exponerse, a publicarse. Un ejemplo de esto, ¿cuántos artículos científicos no salieron publicados acerca del COVID? Aun cuando nosotros nos encontrábamos en medio de la pandemia, cuando este tema todavía nos era desconocido. ¿Por qué? Porque el artículo científico está basado en gran parte cuando está en proceso dentro de lo que es la hipótesis del tema. Es decir, aquel tema que todavía necesita ser comprobado, pero que tiene algunas bases sustentables para poder llegar a creer que es de cierta manera. ¿Cuál es el objetivo? Compartir con la comunidad científica o académica los hallazgos de la investigación o los avances significativos durante el progreso. Ojo, porque dice significativos. No solamente quiere decir, ok, estamos estudiando las tortugas, una tortuga volteó a ver hacia un lado, lo voy a publicar. ¿Qué es lo que tengo que ver ahí? Que la información que yo esté publicando y compartiendo sea relevante, realmente tenga un avance el cual las personas puedan no solamente obtener mayor información acerca del tema que se está tratando, sino una mayor aclaración acerca del mismo, porque información no quiere decir aclaración. Y por eso de que yo les compartí al inicio de la productividad no quiere decir hacer mucho es igual a productividad, lo mismo. Cantidad de información no quiere decir que el tema esté aclarado. Ustedes pueden escribir 3 hojas, 5 hojas, pero está redundando constantemente con lo que es la información. Entonces, un artículo científico, como no es una investigación publicada como tal, sino es comprimida, debe de ser puntual al momento de compartirse. No sé si ustedes en algún momento vieron las películas de Cantinflas, cuando él venía, intentaba y hablaba y hablaba y hablaba y al final no llegaba al punto. Bueno, adivinen, en ocasiones nosotros somos así cuando estamos redactando.
Abrimos el grifo de ideas y ¿qué es lo que sucede? Uf, enhorabuena porque se nos viene un montón de palabras y estamos ahí redactando, pero cuando a otra persona, una segunda o tercera persona lo está leyendo, le es difícil el comprender lo que nosotros hemos escrito. Por ello, la recomendación que yo les hacía en este curso es, escribimos un artículo, escribimos un ensayo, estamos escribiendo un trabajo, esperar un tiempo prudencial para después releerlo, porque entonces nuestro cerebro ya no va a estar condicionado ni adaptado a cuando nosotros lo estábamos escribiendo y va a encontrar errores dentro de la gramática, dentro de la semántica, la redacción, la ortografía. Ya sabemos cómo podemos ordenar nuestras ideas. ¿Cuál es un paso para poder ordenar nuestras ideas? Lluvia de ideas. ¿Correcto? Primer paso, lluvia de ideas. Escribo todas las ideas que se me vienen. ¿Estas tienen que estar ordenadas? No. En mi lluvia de ideas solamente anoto, 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 anoto. Después ya va el esquema. ¿Cómo, perdón? Correcto, sí. El subrayado y tomar nota. Leemos, vamos subrayando, vamos tomando anotaciones, pero previo a ello hacemos nuestra lluvia de ideas. ¿Ok? Después de eso ya podemos ir realizando lo que es un esquema. ¿Recuerdan los tipos de esquemas que nosotros vimos? ¿Cuál es el que mejor se acopla a lo que es el título que ustedes están investigando o que desean investigar o trabajar? Después de eso, entonces ya comenzamos con lo que es la correcta redacción. Nosotros habíamos visto la numeración que puede llevar un trabajo. Esta se trabaja hasta el final, pero eso no quiere decir que la vayamos descuidando en el proceso de. Incluso ahí Word les da la opción para que ustedes vayan marcándolo y deben de aprender a hacerlo, porque si no después. ¿Cuántos saben hacer aquí un índice en Word? ¿Una qué, licenciada? Vamos a aprender a hacerlo entonces. Un índice. Un índice, sí. Ah, Lo logró hacer en Word. Perdón, perdón, es que no la había escuchado. ¿Qué fue lo que preguntó? ¿No preguntó nada? Ah, bueno. Entonces, vamos a ver cómo se hace uno. Lo voy a tomar en cuenta para la próxima clase, porque cuando ustedes están trabajando su tesis, una tesina, ¿qué es lo que les piden? Que cuando ustedes den clic en el título o en alguno de los subtítulos que tienen en el índice, directamente lo lleve hasta la página, para no ir teniendo que bajar una por una, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Aunque la numeración del trabajo se hace hasta el final porque puede llegar a tener modificaciones, deben de irlo trabajando en el proceso de la complementación del trabajo en sí. Muy bien. Leamos de nuevo el objetivo. Compartir con la comunidad científica o académica los hallazgos de la investigación o avances significativos durante el proceso. ¿Qué tipo de artículos científicos serían de nuestro interés? Definitivamente artículos de psicología, artículos de medicina, artículos de psicopatología, artículos de farmacología. ¿Qué otro? De sociología. Bueno, no somos sociólogos, pero estamos trabajando con personas. Entonces, leer ese tipo de artículos, no les digo libros, es algo mucho más corto que esto, artículos que tengan base sustentable. ¿En dónde los podemos encontrar? Ya les voy a compartir yo un enlace que sé que les va a servir bastante. Veamos características. Debe de tener un lenguaje técnico y objetivo. Uso de fuentes confiables. ¿Cuáles eran las fuentes que antes utilizábamos y que ahora muy probablemente ya no existen? Wikipedia. Wikipedia. La biblioteca. Sí, también Encarta. El Rincón del Sí. Vago. Enciclopedias físicas. Ahí cualquier persona podía subir lo que era su investigación. ¿Y qué sabíamos nosotros si esa investigación era real o no? Eso nosotros no lo conocíamos. Ah, pero ahí estábamos copiando y pegando. Entonces debe de tener fuentes confiables, fuentes sustentables. Luego, una metodología clara. ¿Sobre qué se hizo?
con base a una observación, aplicación en el campo, fue cuantitativa. Si es así, ¿en dónde están las gráficas? ¿En dónde están las encuestas? ¿Qué es lo que a mí me permite saber que es comprobable? ¿Perdón? ¿Sí? Claro, debemos de encontrar ahí a los autores. Bueno, incluso hay autores que citan a otros autores y podemos citar a ambos. Ya dentro de su libro vamos a hablar acerca de lo que es el plagio y cómo evitarlo. Luego, datos y resultados probables y revisión de antes y después. Aquí quiero que utilicemos un poquito nuestro pensamiento crítico y que ustedes traten de explicarme qué consideran o creen a lo que se refiere con revisión de antes y después. Hablemos acerca de una hipótesis. ¿Qué es el antes y después? Podría ser antes de una hipótesis. Si buscamos un problema, el antes sería si dicho problema se va a resolver con la hipótesis. Y el después sería agarrar la hipótesis que resuelve el problema. ¿Pienso yo? Jonathan, por favor. Bueno, sí puede haber una combinación, puede llegarse a dar más de una. Pero sí, tenemos una idea parcial acerca de lo que es un antes y un después. Entonces, como algo que nosotros podemos plantearnos en nuestro diario vivir sería cuando vamos a probar un platillo nuevo. Nos hacemos a la idea de que nos puede gustar, de cuál puede llegar a su sabor, nos vamos planteando la hipótesis acerca de cómo es ese platillo. Después que nosotros ya lo hemos probado, que lo hemos comido, llegamos a la conclusión. Puede que la hipótesis que nosotros habíamos planteado en un inicio fuera verdadera o que cambiara en el proceso, que no fuera tan dulce como nosotros lo esperábamos. Entonces, hay un comparativo dentro de lo que era antes de la hipótesis en el desarrollo de la misma y después para ver si esta se logró cumplir o no. Porque puede que haya sido todo lo contrario, el platillo haya sido amargo. Entonces se cumplió la hipótesis no porque la hipótesis era que el platillo era dulce. Entonces estoy comparando el antes y el después de lo que surgió en el proceso de mi hipótesis. ¿Comprendemos con esa analogía? Perdón, ¿me expliqué con esa analogía? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer un test. Me enciende el micrófono el primero que sepa, pero así, de volada. Como aquí nos está diciendo lenguaje técnico, miren mi lenguaje técnico de volada, ¿verdad? Lenguaje técnico, entonces encienden su micrófono, vamos a evaluar un poquito acerca de cómo va nuestro proceso de lenguaje técnico en vocabulario de nuestra carrera y me comparte el significado de lo que es esa palabra, ¿ok? Muy bien, el primero que enciende el micrófono. Abulia. Annelise encendió su micrófono. Comparte No. el significado. ¿Cuál? ¿Qué es? No sé qué. No.
Yo una vez lo escuché con un jefe que tuve, era como que lo utilizó para indicar que teníamos como que falta de interés o algo así. Va por ahí, muy bien. Correcto, va por ahí. Correcto, si ustedes escuchen eso, perdón, si ustedes conocen lo que es el vocabulario, abran su micrófono para poder participar. Muy bien. Entonces, ¿qué es la bulia? Nosotros la conocemos como la disminución de energía, pero energía en lo que es el estado anímico. Como decía Darling, nosotros podremos decir a una persona es que tiene falta de interés, tiene un desgano. Esa es la bulia, pero en lenguaje técnico. Vamos al Nick dijo siguiente. disminución de energía por medio de ¿cómo? De anemia. No, la anemia es algo físico. Esta es falta de energía, de voluntad. Muy bien. Veamos el siguiente. Catarsis. Ay, se me fue la palabra. Lo he Atrápela. escuchado, pero no sé el concepto real. Sí he escuchado catarsis. No, me doy. Ok, Va- ¿alguien más? ¿No va relacionada con algo de la ansiedad? Podríamos decir, en realidad, la catarsis, nosotros la utilizamos para expresar cuando una persona tiene una descarga emocional a través de las palabras. Es decir, yo puedo tener una catarsis incluso con mis amigos cuando le cuento acerca de mis problemas. Y después, ¿cómo es que nos sentimos? Más liberados. Esa Liberados. sensación de Una libertad, consulta con eso, ¿sí? licenciada. Cuando ingresamos a la clase, usted dijo cómo estábamos y Briseida dijo estresado, no me recuerdo qué palabra dijo y usted utilizó catarsis, ¿verdad? Ah, ¿De qué sí, que manera les se dije que podría nunca me utilizar? catarsis tan rápido. Sí, ¿verdad? Ajá, correcto. ¿Por qué? Porque ella logró expresar de forma consciente, no diría inconsciente, sino de forma consciente, cómo es que se siente, estresada. Y ya con eso se sintió tal vez un poquito mejor, esperemos, ¿verdad? Entonces la catarsis es la liberación que nosotros podemos llegar a tener a través de las palabras. ¿Se puede dar con amigos? Sí, pero en el ámbito de la psicología nosotros lo trabajamos en terapia porque a raíz de esto se van dando lo que son las herramientas para que la persona vaya trabajando lo que son sus problemas. Pero sí, catarsis es la liberación la liberación emocional a través de las palabras. Sí, Heldi. Licenciada, una pregunta. Cuando una persona escribe una catarsis así, como que de su vida, escribiendo, ¿eso es una liberación de sus pensamientos o de Sí, puede ser escrito no también. sé? Ustedes pueden escribir un diario y ahí estar haciendo catarsis. Sí, sí. ¿Ustedes han escrito un diario? ¿O tienen diario? ¿No tienen? No. Tal vez algunos lo iniciamos y no lo terminamos. Yo soy muy inconsistente en eso. Miren, estoy haciendo catarsis con ustedes, me estoy abriendo con ustedes. Sí, soy un poco inconsistente en eso, pero sí ayuda bastante. Y a sus pacientes, no a todos, porque dependiendo del paciente que ustedes estén trabajando, le puede ayudar bastante el escribir. Y ya vimos que el escribir a mano es distinto que escribir a computadora. Es muy diferente, muy diferente. ¿Sí, Jonathan? Con su diálogo interno. Muy bien. Mientras no tengamos una personalidad por ahí disociativa de alguno de nosotros, no hay problema. El diálogo interno es completamente normal. Ahora vamos con la última, fobia. Tenerle miedo a algo. Cuando le da miedo algo a uno. Ahí ya tenemos, bueno, pero miedo no es fobia,
porque la fobia ya excede lo que es el miedo. Entonces, ¿qué es una fobia? Miedo irracional. Yo le puedo tener miedo a las arañas, es normal, pero una fobia a las arañas es distinto. Hay personas que hasta incluso han quemado cosas con tal de que la pobre araña se muera. La araña ya se fue y la persona todavía cree que ahí está la araña, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una fobia? Es el miedo excesivo hacia un estímulo, ya sea interno o externo, porque incluso hay personas que pueden llegar a tener fobias a sus propios pensamientos. Entonces, fobia es un miedo excesivo hacia un estímulo. Yo vi a una chica que le tenía fobia, pero a los gatos. Cuando yo la vi, ella se puso hasta a llorar cuando un gato se le acercó y no estaba ni cerca de ella, sino que estaba tal vez en una mesa, pero ella hasta se puso a llorar. Y yo le pregunté si le había pasado algo y dice que no, que solo de por sí le surgió la fobia hacia los gatos. Debe ser un miedo aprendido. ¿Cuáles son los dos miedos con los que nace el ser humano? Solo nacemos con dos miedos. Todos los demás son aprendidos. ¿Cuáles son los dos miedos del ser humano? Miedo Miedo a a la las muerte. caídas. Ah. ¿Perdón, Fernando? ¿Miedo a la muerte? No. Ese también es un miedo aprendido. Miedo a las caídas y miedo a los sonidos fuertes. Por eso los bebés se estremecen cuando escuchan sonidos fuertes o cuando ustedes hacen un bajón, ellos también reaccionan. Esos son los únicos dos miedos con los que el ser humano nace. De ahí todos los demás son aprendidos a través de experiencias o por imitación. Entonces, Yo digo si que no ha surgido algo en la vida de esta persona, puede que sea por imitación. Que no haya sido ella la primera persona que vivió lo que era el trauma con el gato, pero pudo haberlo visto. Entonces, ser un daño colateral dentro de lo que es esa fobia. Muy bien, pero volviendo a lo que es el tema, tenemos aquí vocabulario técnico. Entonces, si encontramos esto en un artículo, entonces conocemos su significado y se nos hace más fácil el comprender el contexto del resto del artículo. De igual manera, cuando nosotros lo vamos a redactar. ¿Mañana qué? ¿Ah? Disney. Hoy va si quieres. Mijo. Permíteme. Mercy, tu micro. Ahí está, ya, no hay problema, no hay problema. ¿Sí, Jonathan? ¿Sí? Sin embargo, como usted bien lo menciona, es un miedo. Y el miedo no llega a frenar a las personas tanto como lo que es una fobia. La fobia sí llega a crear un desgaste clínicamente significativo en el paciente. El miedo lo refrena, pero no tanto, ¿verdad? Es algo que se puede llegar a controlar, porque si usted ve un peluche de una araña, incluso puede ver Spider-Man. Una persona que le tiene miedo a las arañas no podría. Muy bien. Una fobia, perdón. Ahora, composición del artículo científico. ¿Cuál es la primera parte que nosotros encontramos dentro del artículo científico? El título. Debe de ser conciso y breve, que traiga el interés del propio lector. Aquí yo les hago la primera pregunta entonces. ¿Creen que la primera impresión es importante? Sean honestos. Sí. Claro, la primera impresión es importante. No es que uno puede llegar a fijarse. No, la primera impresión es importante, tanto en el aspecto físico de una persona como en su personalidad. Si tuvo un mal día y es la primera vez que yo lo conozco, muy probablemente voy a recordar que esa primera vez me trató mal, me gritó, ¿verdad? Me habló de una forma que no era tan educada. Entonces, sí, podemos llegar a reconstruir lo que es esa idea y esa imagen, claro, pero la primera impresión siempre queda en nosotros. Entonces,
Tomando esto en cuenta, podríamos decir que, así como una primera impresión que nos puede llegar a causar en una persona, el título, la introducción de lo que llega a ser un trabajo, es la primera impresión que voy a tener acerca del mismo. Es lo que llega a capturar al lector. ¿Qué es lo que dice aquí? Que atraiga el interés del propio lector. Este no es un título, pero recuerdo que yo vi una película justamente por esta frase que decían. No sé si alguno la ha visto, tal vez escuchando la frase se va a recordar y me va a decir de qué película es. Eran unos adolescentes y uno de ellos escribía, cuando miraba a la chica de la que estaba enamorada, recuerdo que dolía, mirarla dolía. Yo digo, si yo veo eso en un libro, a mí me llama la atención personalmente. Recuerdo que dolía, mirarla dolía. La película se llama Stuck in Love, algo parecido. Y yo la vi justamente por esa frase, porque me llamó la atención. Lo mismo pasa con lo que son los artículos, con lo que son los ensayos. Dentro de las portadas que ustedes ven aquí, hemos escuchado no juzgues a un libro por su portada. Pero de estas portadas, ¿cuáles son las que le llaman la atención? Véanla. Y mándenme ahí en el chat, cuenten y me escriben cuál es la que le llama la atención. Vamos a ver si coinciden con la que a mí más me llama la atención también. Yo voy contando así, de forma horizontal. Bajo y sigo contando de forma horizontal. Ok, la de la bajo la misma estrella. Divergente. Licenciada, ¿qué ¿Sí? pasa si en este caso yo ya me he visto la mayoría? Y Ah, la solo me llama una. la atención. Tiene que Pero, elegir solo una. Yo le digo, le voy a regalar un libro, solo elija uno, hipotéticamente hablando. El camino de los muertos. Ajá, muy bien. El camino, ¿dónde está? Ah, ya. ¿Y qué es lo que nos llama la atención acerca de esa portada? El color, la temática, el título. En mi caso, a mí la que más me llama la atención, así a simple vista, es La ladrona de libros. Conozco el libro, quien tenga la oportunidad de leerlo, ¿alguien lo ha leído? ¿Han visto la película? María Celeste, Juanli, usted que ya lo leyó. ¿Quién es la voz que relata lo que es la historia? Licenciada, no me acuerdo. ¿No recuerda? Yo Vamos, lo entonces, tengo aquí, espérenme, se los voy a mostrar. Espérenme. también lo tiene. Yo yo primero vi la película y luego leí el libro, pero les cuento, cuando ustedes están leyendo el libro, quien narra la historia es la muerte. Entonces, cuando ustedes están leyendo la historia, como nosotros nos convertimos en la voz del narrador, adivinen en quién se convierten cuando lo están leyendo. Por eso es un poco escalofriante y interesante de leer La ladrona de libros. Ah, ok. ¡Ay, qué bonito! Acá lo tengo. Ah, y miren, justamente esa es de la portada. Yo lo leí, pero tiene bastante tiempo que lo leí. Ah, sí, hace tiempo que salió. Eso es verdad. Y hace tiempo que salió ese libro. Uno dirá 2017, no fue hace mucho. Bueno, tiene más tiempo porque la película fue como por esa fecha, pero el libro tiene más tiempo. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos llama acerca de la atención de la portada? Por ahí ya me están contestando. El color, el título, la persona que aparece en la portada. ¿Por qué el corredor del laberinto? ¿Por qué están dentro de un laberinto? Cuando yo leí, por ejemplo, Los Juegos del Hambre, ¿por qué llegaron a la arena? ¿Cómo es que llegaron a ese lugar? ¿Quiénes los metió ahí? ¿Cómo es que salen? ¿Será que salen? Todo eso me lo planteé, se los prometo, solamente con el título. Y fue la razón del por qué es que yo leí esa saga. Claro, si no me hubiera llamado la atención en los primeros capítulos, no lo hubiera continuado, pero
ese es el interés que nosotros debemos de despertar en el lector cuando estamos escribiendo, ser apasionados con cualquier tipo de trabajo escrito que nosotros estamos haciendo, trabajando. Y les cuento que esto también nosotros lo podemos aplicar dentro de nuestro campo laboral. Había un artículo, no logré encontrarlo, esta es otra noticia, no era la que originalmente les quería compartir, pero es acerca de los libros humanos. Cuentan su historia de vida para romper los estereotipos que fomentan la discriminación. Entonces, esto es en República Checa. ¿Qué pasa si ustedes se acercan con un musulmán y escuchan lo que es su historia? Podría romper lo que es los estereotipos, los paradigmas que nosotros conocemos acerca de su cultura, de su estilo de vida. ¿Por qué? Porque lo hemos juzgado como un libro a su portada. Ahora, ¿por qué les digo que esto lo podemos llevar cuando estamos en el ámbito laboral? Porque muchos de nuestros pacientes, de sus pacientes, van a llegar con etiquetas. Etiquetas que ellos mismos han puesto, etiquetas que la sociedad les ha puesto o que otros colegas que pues tal vez no tienen el tacto o la ética para llegar a dar un diagnóstico, lo confunden y llegan a etiquetar a lo que son los pacientes. Entonces llega una persona diciendo, soy depresivo, soy ansioso, en vez de tengo depresión o padezco de ansiedad, ¿verdad? Que son cosas distintas. No es lo mismo tener que ser. Una persona con TDA que cree que realmente no tiene espacio dentro de lo que es la sociedad o en un trabajo porque se distrae constantemente, porque necesita estarse parando constantemente a cada ratito. Entonces, el ver a las personas más allá de lo que refleja, lo que es su portada y de lo que es su fachada, nos permite llegar a conocer realmente quiénes son. Ahora, dentro del ámbito que nosotros estamos trabajando en esta clase, que es redacción y comunicación, yo les hago la pregunta, ¿con qué título estás presentando tu vida? ¿Cómo es que nosotros lo estamos presentando ante las demás personas? Como a una persona que se victimiza, como una persona que ve las cosas desde un punto de vista mayormente positivo. ¿Cómo es que tú estás mostrando tu vida? O bueno, ¿con qué título y con qué portada es que nosotros lo estamos haciendo? Y esto depende de qué es lo que tú consumes. Mayormente, ¿en qué inviertes tu tiempo? ¿Es en las redes sociales? ¿En la lectura de libros? ¿Pasar tiempo con los amigos? Y no solamente en eso, en la alimentación. ¿Qué es lo que estás consumiendo? ¿Qué nos hace la comida rápida a nuestro cuerpo? A nuestro cerebro. ¿Qué es lo que le hace la comida rápida? Claro, hay momentos en los que nosotros necesitamos ese chocolate porque nuestra dopamina está demasiado baja. Pero ese empujón de azúcar, así como sube, así también baja. Y lo peor es que no baja donde estaba, sino que va más profundo. Entonces, tomando todo esto en cuenta, sabiendo que yo puedo presentarme de una manera distinta, que yo puedo llegar a trabajar de una manera distinta dependiendo de lo que estoy consumiendo, entonces voy a empezar a tomar nuevas experiencias. ¿Cómo? Podemos viajar a través de lo que es la lectura, a través de lo que son los libros. ¿Cómo es que pensaba Freud? ¿Cómo pensaba Skinner? ¿Cómo es que pensaba María Montessori? ¿Cómo lo hacía Piaget? Introducirnos en el cerebro de esas personas y tomar lo que eran sus teorías, ahora incluso como nuestras, para poder comprender mejor lo que es nuestra carrera, nos va a abrir el pensamiento para poder crear este tipo de escritos. Y les quería preguntar, aparte de esto, ¿qué les parece esta idea? Si nosotros fuéramos un libro, ¿cómo nos gustaría que nos leyeran? ¿Qué les parece esta idea que está implementando República Checa? ¿Ustedes se atreverían a escuchar a una persona? ¿A sentarse enfrente de ella y escucharla? De hecho, yo lo he hecho, valga la redundancia. Bueno, de hecho, por eso estamos aquí, porque esta es nuestra carrera. Me dijera que no para poderlo. Muy bien, esa es nuestra carrera. Nos presentamos delante de una persona y la escuchamos. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Vamos a escuchar a las personas y vamos a ver más allá de lo que ellas creen que son. Muy bien. Ahora aquí,
Lo primero que habíamos hablado entonces es el título. ¿Cuál es el objetivo de este? Que atraiga el interés del lector. ¿Debe de ser demasiado largo? No, debe de ser breve y conciso. Ay, permítame. Ahora veamos el resumen. Párrafo en que se sintetizan las principales ideas por desarrollar. Del mismo resumen se deben extraer una lista de 4, 5, 6 palabras clave. Nosotros lo encontramos en negrita o puede estar en otro tipo de letra, puede estar subrayado. Las palabras clave para que nosotros podamos llegar a comprender mejor lo que es el resumen. O a simple vista, el poder hacernos una idea acerca de qué es lo que se va a tratar. ¿Ustedes tienen Facebook? Pregunto porque algunos ya no tienen. No sé si está en Instagram, pero yo en Facebook es donde lo sigo. Como tarea, por favor, de una vez tomen su teléfono y busquen lo que es el Colegio de Psicólogos de Guatemala. Denle me gusta, denle en seguir. ¿Por qué razón? Porque ahí no solamente hay artículos científicos, manuscritos científicos, sino que también hay capacitaciones que en algunas ocasiones son gratuitas. Mayormente dirigidas a los que ya están colegiados, pero también pueden encontrar ustedes alguna capacitación que puedan tomar, alguna plenaria que puedan escuchar. ¿Sí, Melsin? Perdone la interrupción, licenciada. ¿Qué página dijo? Colegio de Psicólogos de Guatemala. Ah, excelente, muchas gracias, licenciada. No tenga pena, la Linda, orden. Vamos a ver aquí, ¿sí? hay 2 páginas. No sabía que había 2 páginas, sería la 100% real. Pero ese dice... es que la otra dice bienes raíces, entonces supongo que esa nada que ver. No, esa no. Esa definitivamente no es. Ok. Les voy a compartir aquí un enlace. Este no es. Ya le- Este es el de la página como tal de la plataforma, por así decirlo, la plataforma del Colegio de Psicólogos de Guatemala. Le voy a dar clic, ahí está, Enter, ya lo tienen ustedes ahí. No ingresen todavía, eso se los voy a compartir yo también en la plataforma, porque quiero que le exploremos un poquito para que ustedes vean los artículos que ellos publican. Voy con Briseida y luego voy con Melsin. Perdón, licencia, ¿es esta página? Déjeme, vamos a ver así la Mira, logro. permítame. No sé si le enfocan la... La voy a emplear a usted. Fíjese que la miro muy borrosa, creo que no la enfoca, pero es la que está más millones. Sí, es esa, dice Carlita. ¿Es esa? Sí, muy bien. Gracias. Si le da a seguir y le borran su cuenta, no fui yo la que le dijo que era esa, fue Carlita. Sí. Veamos. Sí, correcto. Entonces estén al tanto, ¿sí? Porque miren, veamos acá. Bueno, ahí está cargando ya la página. Esperemos que no tarde mucho. Revista de Psicólogos de Guatemala. Para poder tener lo que es un posgrado, por ejemplo, un doctorado, se necesita el publicar lo que es un artículo en una revista. En nuestro caso, sería en esta donde nosotros podemos llegar a publicarla. Esto va de la mano con lo que es la página que yo les compartí. Veamos. Y miren que ahorita porque hasta tiene sonido. Escuchen. Bueno, no sé si la logran oír. Los retos de los retos de las revistas psicólogos, falacia del binarismo. No leo, permítanme. Creo que decía historicionista. Uy, bueno. Ya no me subió ahí. ¡Hola! Continuamos, miremos. Dice Abraham que si lo puedes entrar a cañar. Permíteme. Briseida, tu micro. Listo. Ahora todos sabemos que vamos a cambiar a alguien. El temor de todos, ¿verdad? Encender la cámara y el micrófono cuando creemos que no lo tenemos. Muy bien.
Voy un poquito rápido, pero vean, aquí tenemos artículos y al final de los artículos vemos las conclusiones, vemos las referencias, vean, lo vemos dividido, hay una introducción, aquí hay un resumen, incluso el resumen también está presentado en inglés, luego ya el marco de lo que es el artículo y como les menciono, al final las conclusiones y las referencias. La mentalización, un recurso psicoterapéutico efectivo. Bueno, tendría que leerlo para poder emitir mi juicio. El psicoanálisis es algo incómodo. Bueno, al principio sí, pero al final resulta bastante productivo para lo que es el paciente. Vean. Lean este tipo de revistas. ¿Cada cuánto se publica? Es una al año, ¿ok? Entren a lo que es la página. Yo elegí la del 2024, que es la más reciente. La de este año, pues evidentemente todavía no se ha publicado, pero así ustedes también se van haciendo la idea de cómo realizar este tipo de trabajos. Y como les menciono, vamos ampliando también nuestro conocimiento en cuanto a temas que realmente son de nuestro interés. Si bien es cierto, ustedes todavía no han visto los tipos de corriente de psicología que hay, desde ya pueden ir haciéndose una idea de cómo es que se trabajan. Vean, esta fue trabajada de forma cuantitativa porque nos muestra lo que son las gráficas. Y ahí termina. Voy a mostrar lo que es la página brevemente. Ahí está. Ahí solamente les compartí el enlace de lo que es la página, pero ahorita vamos, perdón, de la revista. Se los voy a mostrar desde cero, desde acá. Miren, Colegio de Psicólogos de Guatemala, el primer enlace que tenemos ahí. Agremiado, curso, inicio, quiénes son, los pagos, miren que nunca se pasa, ¿verdad? Porque les cuento que una vez nosotros nos graduamos de por vida, tenemos que pagar lo que es un colegiado para poder estar activos. Es decir, tú puedes estar graduado, pero si no estás colegiado, entonces tu firma no tiene sustentabilidad porque la que lo da es el Colegio de Psicólogos. Pero, bueno, algunas personas no lo ven como algo tan positivo, realmente sí lo es porque podemos llegar a tener un seguro, llegamos a tener lo que son las capacitaciones constantes. Ustedes, al igual que yo, tenemos que tener créditos dentro de lo que es el Colegio de Psicólogos para seguir renovando lo que es nuestro colegiado. Eso quiere decir, alguien que se graduó hace 30 años como psicólogo tiene que seguirse actualizando, ¿verdad? ¿Sí, Melsin? Licenciada, ¿y cuál es el costo? Disculpe, es de cada año que hay que pagar, ¿verdad? Anual. En total, mira, mensual creo que son como 55 quetzales. Ahora al año, ya con todo lo del congreso y demás, son como 750. Aleluya. En 2 sesiones lo sacan ustedes. Bueno. Amén. Vean, aquí está lo que es la junta directiva. Si usted me pregunta cuándo se hacen las votaciones, no sé. Si lo han anunciado, pues no he estado yo al tanto. Cuando yo veo, pues ya está la junta directiva nuevamente creada, pero por eso es de que es bueno estar ahí al tanto para que nosotros podamos también emitir lo que es nuestro voto, incluso postularnos. Misión, la visión, la trayectoria, veamos quiénes somos, los pagos que yo les digo, las inscripciones. Y esto es lo que nos interesa. Miren las publicaciones, perdón, la revista. Aquí está la revista, ¿vean? Esta fue la última que yo les mostré, la revista número 31. Esta es la del 2023, la del 2022. Nos podemos ir un poquito más abajo, la del 2016. Miren cómo ha cambiado las portadas, ha mejorado bastante. Licenciada, Entonces, disculpe. ¿sí? Disculpe la interrupción. Usted, ¿por qué no nos... usted da psicología en la regional? ¿Sí? Ah, de veras. Fin de semana. Sí. Fin de semana, no sé, o sea, perdón. ¿O qué días? Yo estoy los sábados, los días sábados. Ah, buenísimo.
Gracias, licenciada. Doy psicología los sábados. El día lunes Ajá. también doy una clase de psicología. Creo que la única apartada dentro de lo que es psicología como tal y que es más amplia es esta. Por eso me cuesta un poco despegarme a lo que es la carrera, pero trato de, bueno, si ustedes sienten que me desvío mucho, por favor frenenme y volvemos, ¿verdad? Muy bien, ya me desvío mucho. Volvamos entonces a lo que estábamos viendo dentro de nuestro libro. Hablábamos acerca de la composición. Primero tenemos entonces el título, luego el resumen. Este también debe ser sintetizado y no redundar tanto en lo que nosotros queremos llegar a compartir con el lector, porque al final de cuentas, si no va a leer completamente lo que es el artículo, se puede quedar con lo que es el resumen. Un ejemplo de esto tenemos el título, Efectividad de la vacuna contra el COVID-19 en trabajadores de la salud. Publicado, ¿cuál es el resumen? Se analiza la eficacia de la vacuna Pfizer en un grupo de médicos de diferentes países durante los primeros 6 meses de lanzamiento de la vacuna. ¿Es demasiado extenso este resumen? No. Me está dando un contexto acerca de lo que yo voy a llegar a leer con mayor detalle. Veamos otro ejemplo, título, el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes. ¿Es este demasiado extenso? No. ¿Por qué podemos llegar a sentir este extenso? Porque tiene más palabras de las que nosotros solemos ver dentro de lo que son títulos de libros. Pero cuando estamos hablando de un título académico, este debe ser específico. Incluso aquí serían adolescentes de semidierva etapa entre la edad dentro de 15 y 18 años. Ahí estaríamos siendo un poquito más específicos. Pero el objetivo del título es que sea corto, conciso y claro. Publicado, Journal of Adolescent Health. Luego, resumen, estudio longitudinal que analiza la relación entre el uso excesivo de Instagram y la ansiedad de los jóvenes entre 3 y 18 años. ¿Me aclara acerca de lo que va a ser el artículo? Sí, me da una idea amplia acerca de lo que va a ser este. Ay, perdón, Melsin, levantó su mano, ¿sí? No, Lolita, perdón, de plano ahí quedó levantada, perdón. Ah, bueno, no tenga pena. ¿Vamos bien hasta el momento? Ok. Ahora veamos lo que es la introducción. Aquí estamos hablando de resumen y aquí estamos hablando de introducción. Es una sección amplia en la que se define el problema y se hace un repaso en las teorías que se fundamenta la investigación. Veamos entonces. Dentro de la introducción nosotros podemos llegar a hacer también el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que nosotros estamos trabajando dentro de nuestra investigación? Veamos en qué página está, porque ya no continúo aquí con lo de la página. Estamos en la página 73, ¿ok? Para quienes tienen ahí su libro y desean irlo leyendo. Materiales y métodos. Explica el diseño de la investigación, población, muestra, instrumentos de recolección de datos. ¿Cómo es que tú vas a recolectar datos? ¿A través de una entrevista? ¿A través de la observación? ¿De encuestas? Estas encuestas van a ser cerradas, van a ser abiertas. Si es a una población demasiado extensa, lo recomendable es que sean encuestas cerradas, con preguntas cerradas. ¿A qué se refiere esto? Que no haya opción de ampliar lo que es la respuesta de la persona encuestada. Regularmente estas pueden llegar a ser como un sí, no, nunca, a veces, siempre, ¿verdad? Sí, Briseida. Como cuando pasan los del censo. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Tiene televisión? Y ustedes acaban de hacer una encuesta mixta, porque algunas eran cerradas y otras eran abiertas para que ustedes pudieran complementar, como cuál fue el curso que más se les dificultó el poder estudiar, cuáles son las mejoras para la universidad. Esas son preguntas abiertas porque tienden a permitirle a la persona que está siendo encuestada el ampliar más su respuesta. Luego, resultados. Se exponen y explican los principales hallazgos relacionados con los objetivos planteados y con la hipótesis. Claro está, ¿para qué son los resultados? Para nosotros llegar a comparar entonces el antes y el después que nosotros hablamos dentro del proceso de la hipótesis que nos planteamos desde un inicio. Y luego, la referencia. ¿De dónde salió? ¿De dónde surgió? Podemos nosotros también
llegar a investigar, o perdón, basar nuestro trabajo, bueno, no basarnos, pero sí sustentar nuestro trabajo con investigaciones enfocadas a lo que es nuestro tema de estudio. Si es un tema demasiado nuevo, puede que no encontremos muchas fuentes. Pero ahora, gracias a la tecnología del Internet, es difícil que eso suceda. Entonces, ¿cuáles son las referencias que tú estás utilizando? Para eso está el tan amado como odiado Manual de Normas APA, porque nos permite que nosotros citemos correctamente a lo que son los autores y no caigamos en lo que es el plagio, que lo citemos de forma textual, que lo citemos de manera parafraseada, que logremos tomar fuentes bibliográficas y también grafías, dependiendo de lo que nosotros, o del artículo o investigación que tengamos, para que podamos adjuntarlo también a nuestro trabajo. ¿Dudas hasta el momento? Yo veo por ahí algunos escribiendo, pero recuerden, yo siempre les comparto esto por si no logran terminarlo de copiar, no se preocupen. Muy bien, vamos a ver ahora un video corto, dura solamente 7 minutos, acerca de cómo leer un artículo científico. Aquí estamos viendo cómo redactarlo. Ya vimos acerca del título, el resumen y la introducción. El resumen es acerca de todo el trabajo, ¿sí? Mientras que la introducción es esa parte que nos está acercando al inicio de lo que es el artículo. Pero ahora vamos a ver cómo leer un artículo científico. Comparto entonces mi pantalla. Ahí está. No hace falta ser un genio o una eminencia científica para acceder directamente al nuevo y emocionante conocimiento que produce la gente de ciencia. Curiosamente, para hacer nuestros videos, nos gusta consultar las fuentes más ricas y confiables, los artículos de investigación que en inglés son conocidos como papers. Y tú también puedes, pero ¿cómo lograr entenderlos de una manera fácil y efectiva? Aprendamos hoy cómo leer un artículo científico. En un artículo científico se publican los resultados de las investigaciones realizadas por expertos en las más diversas disciplinas. El último descubrimiento sobre los agujeros negros, la respuesta más reciente a las preguntas fundamentales acerca del comportamiento humano, la más innovadora hipótesis sobre la evolución de los seres vivos. Lamentablemente, los artículos científicos no están hechos para que los lea un público amplio, sino para que las personas de ciencia se comuniquen entre ellas. Por eso suelen tener un lenguaje técnico y una manera de exponer las cosas que puede confundir y alejar al público no especializado. Entonces, para entender los descubrimientos, solemos depender de periodistas de ciencia y de personas que hacen divulgación. Pues no dependas más. Lo primero es escoger bien tus fuentes. Ya sabes que hay muchas cosas falsas colgadas en Internet. Elige las que provengan de instituciones que tengan equipos de especialistas y que respaldan su prestigio en años de investigación y que además dan a conocer sus estudios en publicaciones revisadas por pares. Esto quiere decir que no cualquiera expone ahí sus ideas. Antes de publicar algo, otros especialistas evalúan la calidad y confiabilidad de las investigaciones y deciden si es lo suficientemente veraz para ponerlo a la disposición del resto de la comunidad científica. En la descripción te dejamos una lista extensa de publicaciones científicas que consideramos confiables. Un detalle, algunas de estas publicaciones no tienen todos sus artículos a disposición de todo el público. Nosotros creemos que el conocimiento debe ser para todos, sobre todo si la investigación se realizó con financiamiento público. Si te encuentras con algún artículo tras una barrera, puedes probar desbloquearlo con el sitio Sci-Hub, creado por la neurocientífica, programadora y activista Alexandra Elbakyan, una especie de Robin Hood de la ciencia. Bueno, ya que tienes tu artículo, para leerlo eficientemente, conviene conocer cuáles son las partes de su estructura.
Título, que suele ser muy descriptivo. Autores, nombres que puedes buscar para verificar la trayectoria de quienes realizaron la investigación. Palabras clave que sirven para facilitar la búsqueda e identificación del artículo. Resumen o abstract, que condensa la información más relevante. Introducción, en la que se describe el... Perdón, pausa. Si pueden ir tomando nota, vayan haciéndolo. Voy a retroceder un poquito para que veamos de nuevo lo que son las partes, ¿sí? Vean que dentro en donde dice las palabras clave, ¿cuántas habíamos dicho que aproximadamente podemos encontrar? De 4 a 6. Correcto, de 4 a 6 palabras. Muy bien. Retomamos Hackian, esta parte. una especie de Robin Hood de la ciencia. Bueno, ya que tienes tu artículo, para leerlo eficientemente, conviene conocer cuáles son las partes de su estructura. Título, que suele ser muy descriptivo. Autores, nombres que puedes buscar para verificar la trayectoria de quienes realizaron la investigación. Palabras clave que sirven para facilitar la búsqueda e identificación del artículo. Resumen o abstract, que condensa la información más relevante. Introducción, en la que se describe el problema observado, la pregunta formulada, alguna posible hipótesis y se justifica la realización del estudio. Metodología, que describe el experimento realizado o los procedimientos que se siguieron para obtener respuesta a la pregunta. Resultados obtenidos o hallazgos realizados, así como una discusión de su posible interpretación. Conclusiones, que expresan qué tanta certeza se tienen los resultados obtenidos y apuntan hacia nuevas rutas o sugieren nuevos estudios para ahondar en la investigación. Y por último, referencias, que aluden a otros estudios consultados para elaborar el presente. Te recomendamos no leer en orden cada una de estas partes. Puede ser engorroso y si resulta que el artículo no es relevante para lo que estamos buscando, puede hacernos perder mucho tiempo. Por eso te sugerimos la lectura en 2 pasadas. ¿Cómo funciona? La primera pasada es una revisión general que nos permitirá saber si el artículo contiene la información que necesitamos. No debería durar más de unos 3 a 5 minutos. Si el artículo nos aporta lo que requerimos, seguiremos con la segunda pasada. Pero si en cualquier momento nos damos cuenta de que no es relevante para nuestro propósito, podemos abandonar la lectura y buscar otras fuentes. En esta primera pasada leemos el título y palabras clave para identificar si se toca el tema que nos interesa desde la disciplina que necesitamos. Enseguida leeremos el abstract o resumen. Aquí debemos saber qué preguntas se hicieron los investigadores y qué resultados obtuvieron. En el ejemplo en pantalla, el título no hace muy evidente el hallazgo, pero en el abstract podemos ver que se descubrió que el cambio climático ha hecho que muchas especies de pájaros reduzcan su tamaño. Pro tip: lo más importante del abstract suele estar en los últimos enunciados del párrafo. Finalmente, si el resumen capta nuestro interés, podemos ir directamente a las conclusiones para completar la información fundamental que comunica el artículo. Si resultó que el artículo es de nuestro interés, empezaremos la segunda pasada. En esta etapa empezaremos por revisar las gráficas, tablas y figuras en los resultados y en los hallazgos. Leer la introducción nos ayudará a conocer la importancia de la investigación y la motivación para haberla realizado, así como otros estudios previos de los que se nutre este estudio en particular. Por último, si tenemos dudas acerca de los procedimientos seguidos, el tamaño de la muestra analizada, el lugar donde se realizó, etc., consultemos el apartado metodológico. Para hacernos una idea de qué tan confiables o generalizables son los resultados, preguntémonos, ¿el estudio se realizó con unos cuantos sujetos o con una población grande? ¿La muestra es representativa? ¿Fue tomada al azar o hay algún sesgo en su selección? Si se hizo un experimento, ¿se hizo al doble ciego? ¿Hay un grupo de control? Complementariamente, consultemos las referencias solo si deseamos profundizar en otros estudios relacionados. Antes de terminar, 2 recomendaciones muy útiles. La primera es que durante toda tu revisión del artículo tengas a la mano tu cuaderno de notas, fichas o un documento donde puedas registrar los datos que te hayan parecido interesantes o preguntas que te hayan surgido para investigar más adelante. La otra recomendación es que una parte muy significativa de los estudios científicos que se hacen en todo el mundo se publican en inglés, por lo que resulta muy útil que te familiarices con ese idioma. Ojalá que este video te sea muy útil. Ahora tendrás más elementos para formarte una opinión informada
informada y evaluar si una noticia malinterpretó o exageró los resultados, o para hacer tu propio proyecto de divulgación, o simplemente para apoyar tus argumentos en una discusión de internet. Pero recuerda, usa este poder para el bien. Muy bien, entonces ahí nos hablaba acerca de por qué es importante ver el tipo de metodología que se implementó al momento de desarrollar lo que era la investigación. Bueno, dentro de una investigación yo no puedo hacerlo solamente con una muestra de 30 personas, de 50, dependiendo de lo que yo vaya a investigar es muy poco. Si tengo un título como, por ejemplo, los efectos de la tecnología en el estado emocional de los adolescentes y solamente lo hice con 15 adolescentes, esa no es una fuente confiable. Esa muestra es demasiado pequeña. ¿Cuánto tendría que ser? Mínimo unas 100 personas que participaron dentro de lo que era esa investigación. Imagínense si lo hacemos a nivel de San Miguel Petapa. ¿Cuántas personas hay en el municipio? Ok, lo voy a hacer ahora dentro de una colonia de San Miguel Petapa. ¿Cuántas personas dentro de esa colonia de San Miguel Petapa hay? ¿Y cuál va a ser la muestra que yo voy a tomar entonces para poder realizar lo que es mi investigación? Entonces, desde ahí nosotros también tenemos que partir para ver si la fuente es confiable o no. Y cuando yo voy a realizar lo que es mi artículo de investigación científica, también lo debo de, implementar para que ésta tenga validez y sustentabilidad. Con 10 personas, no. Es muy poco. Muy poco. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros también más adelante? Retest. ¿Qué es un retest? Yo apliqué un test al inicio, luego voy viendo cómo va evolucionando y demás lo que es esta situación que estoy investigando y luego vuelvo a aplicar ese mismo test. Pueden ocurrir dos cosas, o bien que los resultados sigan siendo los mismos o que los resultados cambien. Esto es parte también de la metodología que yo estoy aplicando, si hubo o no retest. Y algunos, como les menciono, podríamos decir, estamos trabajando burnout. De las personas que están quemadas por su trabajo, están cansadas, ¿verdad? El objetivo sería que cuando nosotros primero pasamos el test de burnout, las personas obviamente van a salir muy alto, pero después de que van a terapia además y hacemos el retest, ¿cuál sería la hipótesis que nosotros tendríamos en los resultados de ese test? ¿Qué es lo que nosotros estaríamos esperando? ¿Que sigan altos? ¿Que las personas sigan cansadas de su trabajo? ¿Que sigan con estrés, ansiedad y demás? No, después de la terapia lo ideal sería que esos niveles de estrés hayan disminuido, que el lugar del de trabajo en donde ellos están sea más saludable para ellos. Entonces, eso yo lo puedo encontrar o no en el retest. ¿Es favorable que cambien los resultados? En este caso, sí. En este caso, definitivamente sí. Por eso, dependiendo de lo que nosotros vayamos a buscar o estemos investigando, así va a ser el resultado que nosotros también vayamos a obtener. Veamos ahora, continuamos. Este enlace yo se los dejo ahí, el del video, por si quieren volver a verlo en la presentación. Ay, miren, de una vez les tiré la tarea. Que decir mi papá. No la vean, no la vean. Para sus papás. Dice que lo escucho muy entrecortado. Emprendimiento no se va a tomar en cuenta. Vaya, me dijeron que era lo que tenían que decir mis papás. Así que era como buena señal. Según yo, me parece bien, no los han llamado. Pero no sé, la verdad. No está hablando conmigo, ¿verdad? Sí. Hoy fue el día de activar micrófonos. Hoy fue el día de activar micrófonos. Hoy fue día de activar micrófonos, ya vieron. Micrófonos, nos enteramos de todo hoy. Ya. Bueno, vamos ahora a lo que son manuscritos académicos. ¿Qué era lo anterior? Artículos científicos. Ahora hablamos acerca de manuscritos académicos. Muy bien. Entonces, esto no cambia.
Son escritos académicos que se presentan para ponencias o para ser publicados en una revista científica, como la que vimos, bueno, como muchas de las revistas que vimos en la plataforma de Colegio de Psicólogos de Guatemala. Pero vean esto interesante. De hecho, un manuscrito académico es un artículo científico. Entonces, de esto se deriva lo que es el manuscrito. Dicho de otra manera, esto está con mis palabras. Es la forma de iniciar, dicho de otra manera, es la forma inicial y formal en la que un autor presenta su trabajo para ser evaluado, discutido o publicado. Entonces, el manuscrito eso es lo que yo quiero presentar. ¿Lo vamos a revisar? Le dicen, ok, bueno, vamos a revisarlo y después, viendo si puede o no ser publicado, ya puede llegar a pulirlo y presentar el trabajo final. El manuscrito académico no es el que se llega a presentar como trabajo final. Esta es la presentación que se hace para poder ver si este trabajo llega a ser de calidad para que se publique o no, ¿sí? Ese es un manuscrito académico. Digamos que es como el borrador. ¿Correcto? Podríamos tomarlo en esa otra palabra, así es. Pero más allá de ser un borrador, es formal. No le vamos a presentar nuestras ideas desordenadas a las personas que lo van a publicar. Por eso se le llama manuscrito, ¿sí? Porque va más allá de lo que es un borrador. Composición de un manuscrito académico. De igual manera, tiene también una introducción. Sirve para anunciar el tema, los alcances y las limitaciones del documento escrito. Aquí tenemos una introducción. Esto no es un resumen, es lo que me está abriendo la idea, las primeras ideas de lo que voy a continuar leyendo. No lo vamos a leer completo, pero dice, en la última década el uso de las redes sociales ha crecido exponencialmente, especialmente entre adolescentes. Diversos estudios han señalado una posible asociación entre el uso excesivo de plataformas como Instagram o TikTok y síntomas de ansiedad o depresión. Con esto ya me voy haciendo entonces a la idea de lo que va a tratar el manuscrito, el artículo científico, sí. Ya me va dando esas palabras clave. Podría ser plataformas, ansiedad. ¿Cuál otra podríamos encontrar aquí? Adolescentes. No solamente en la parte, ¿cómo se dice? En el resumen, sino en la introducción podemos encontrar esas palabras clave. Luego tenemos el prólogo. Tiene la función de seleccionar al lector y prepararlo para la lectura del resto del texto, anticipado y organizado, y resumiendo el contenido. Para esto están los siguientes puntos. Ofrece un panorama del contenido, aclara las perspectivas teóricas y anuncia los objetivos que se ha propuesto desarrollar. ¿Qué es lo que tú vas a trabajar ahí? ¿Qué es lo que quieres exponer? Que las plataformas, el exceso de plataformas son malas para la salud mental de los adolescentes. Eso es uno de los objetivos. Pero entonces solamente es un objetivo de algo que se desea comprobar y no llevar a cabo a la práctica. Porque, ok, compruebo de que las plataformas, el exceso de plataformas es malo, pero ¿qué voy a hacer después de comprobarlo? ¿Hay algo después de eso? Normativo APA para el prólogo. Explora la importancia del problema. En este caso, pues nosotros podríamos decir que es la justificación. ¿Qué abordamos en la justificación? Preguntas como las que se presentan acá. ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cuándo? E incluso, ¿por qué? Esa es la justificación. Responde a las preguntas de ¿por qué es que estamos haciendo esta investigación? ¿Cuándo es que la estamos haciendo? ¿Basados en qué? Luego describir las ideas básicas desarrolladas por otras investigaciones. A esto le llamamos nosotros fundamentación teórica, que es cuando vamos a tomar información de otros autores y de otras publicaciones, de otras investigaciones basadas en investigaciones similares a lo que nosotros estamos trabajando. Y por último, basado en el normativo APA, expone la hipótesis o las aproximaciones a la solución al problema planteado, que ya hablamos acerca de lo que es la hipótesis.
Aquí tenemos el ejemplo entonces, el panorama, la perspectiva y el objetivo. Todas las culturas conceden gran importancia a la interpretación de los sueños. Sin embargo, muchas veces se les asignan propiedades adivinatorias o premonitorias. Este es el panorama, me está dando la idea acerca de qué se va a tratar lo que estoy leyendo. Luego viene la perspectiva. De ahí la importancia de analizarlos desde la base científica. En este ensayo se revisan los aportes realizados por los 3 más grandes psicoanalistas de la historia. Tenemos a Freud, Jung y Fromm. Ahora vamos con el objetivo. Con ello se pretende abordar, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Por qué es que estoy haciendo este ensayo? Porque pretendo abordar el tema desde una perspectiva académica, fuera del pensamiento mágico, es decir, algo que sea comprobable, con lo que se suele interpretar estos fenómenos. ¿Logramos identificar la diferencia de estas partes, lo que cada una logra aportar? Primero la perspectiva de la cual llamamos panorama, luego ¿quiénes son las personas que van a aportarlo? ¿Por qué la llamamos perspectiva? Porque las personas desde su investigación aportan también su punto de vista, la perspectiva. Y el objetivo, el por qué es que yo lo estoy llevando a cabo, por qué es que lo estoy redactando. Ahora, importante, cuando se trata de ensayos breves, la introducción, está integrada en el primer párrafo del texto. Ahí me comí la L, perdón. La introducción está integrada en el primer párrafo del texto. No necesito hacer un título, introducción, y luego redactar la introducción, y luego cuerpo del trabajo y redactar el cuerpo del trabajo. No, vaya inmerso dentro de lo que es el ensayo breve. En publicaciones científicas, la introducción suele ser un capítulo inicial. Entonces, en una publicación científica, ¿va inmersa dentro de lo que es el cuerpo del trabajo? No. Ahí ya nosotros lo tomamos como un capítulo distinto, mientras que en un ensayo breve sí va inmerso dentro de lo que es el mismo trabajo. ¿Estamos claros ahí en esa diferencia? Muy bien. Ahora veamos la diferencia entre lo que es un prólogo y una introducción, porque podemos llegar a confundirlos. Veamos. Quiero que me ayuden a leer ahí, por favor. Randall, lea lo que es el prólogo y la introducción. Vaya de forma horizontal para que nosotros vayamos viendo lo que es las diferencias, las comparativas entre cada uno. Prólogo, escrito por el autor o por otra persona, a veces un experto o figura relevante. Introducción, siempre escrito por el autor del texto. La siguiente tiene un tono más personal, incluso narrativo. Y la introducción es más formal y estructurada. Explica el origen de la obra, motivaciones, contexto o curiosidades sobre su creación. Explica que se va a tratar de qué se va a tratar en el libro, cómo está organizado y qué objetivo persigue. Suele usarse en novelas, ensayos, memorias, etc. Se usa en libros académicos, tesis, artículos, manuales, etc. Muy bien, entonces el prólogo, muchas gracias, Randall, es de carácter un poco más personal e informal, mientras que la introducción siempre la va a escribir quien está creando lo que es el trabajo en sí. Yo puedo leer un libro y de ese libro crear un prólogo, mientras que en el libro ya va inmersa lo que es la introducción. Yo de este libro no puedo crear una introducción, más sí puedo crear un prólogo. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, tarea. Lee un artículo científico que sea de tu interés, de la revista de psicólogos publicada en el 2024. Luego, escribe un prólogo acerca del mismo. No debes de compartir el artículo, solo citar su título y compartir el enlace del mismo. Vamos a omitirlo del enlace, solamente van a escribir qué artículo fue el que a ustedes les llamó la atención. Vean el video.
Lo que deseo también con este ejercicio es que ustedes vayan practicando cómo leerlo, no solamente cómo redactarlo, sino cómo interpretarlo. Porque antes de la redacción nos ayuda también a leer un poco para ir creando la idea para poder ir formándolo en el futuro. Entonces, léanlo, vean el video, vayan viendo las partes y los van identificando. Van a ver que dentro de los artículos que están en esta revista van a ir identificando lo que les dice el video, lo que dice el libro. Después de leerlo, hagan su lluvia de ideas, hagan su esquema. Y cuando ya lo tengan todo organizado, escriben su prólogo entonces. ¿Alguna duda? ¿Deben de compartir lo que es el artículo? No, no compartan lo que es el artículo. El artículo ya está ahí publicado. Con que ustedes me escriban el título, yo ya voy a saber de qué artículo me están hablando. Lo que yo necesito leer es lo redactado por ustedes, el prólogo, ¿sí? No va a ser muy extenso. Ok. Muy bien, chicos, entonces así llegamos al final de la tarea. Cualquier duda ya estoy a la orden. Les comparto de una vez lo que es la presentación y nos vemos entonces, primero Dios, el próximo martes. Tarea del libro como tal no tenemos, ¿ok? Vamos a quedarnos hasta ahí, vamos a seguir trabajando. La próxima semana sí ya vamos a trabajar en lo del libro, pero esta semana solamente con lo que tenemos ahí en la presentación, ¿ok? Linda Muy bien. noche, licenciada. No, que descansen. Nos vemos. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.